Muy buenos días a todos. Gracias por unírsenos hoy domingo como iglesia juntos, creciendo en su palabra, adorando al Señor. Y ahorita en estos momentos vamos a seguir adorándole. Le hemos adorado con nuestra oración, con nuestra comunión, con nuestro canto. Esas palabras allí en la pantalla realmente significan un tesoro para el creyente, ¿verdad? Son bendiciones de la gracia soberana de Dios trabajando en el creyente, y solo en Cristo se pueden disfrutar. Esto es, si hemos creído en lo que Dios envió a su Hijo a hacer aquí en la tierra, por nosotros y en nuestro lugar, morir por el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que cuando creemos eso con convicción, el Señor nos salva, el Señor nos convierte, el Señor nos justifica, nos regenera y nos hace nuevas criaturas y nos llama sus hijos. Y esas verdades simplemente nos recuerdan lo que hemos venido estudiando, lo que hemos cantado, su gracia soberana. Hoy quisiera pedirles si pueden acompañarme en el libro de Génesis, continuando nuestra serie de el Dios de la historia, el Dios de bendición, el Dios de la historia, el que a través del Génesis, de la creación, lo hemos visto desplegando su gracia, desplegando su bendición a través de todos estos capítulos. Y hoy vamos a seguir confirmando el que su gracia es soberana. Eso quiere decir que Él escoge a quien la da, a quien la despliega, pero también en la proporción que la despliega. Y eso fue lo que estudiamos hace un par de domingos. Gracia soberana. Y lo vimos en la historia de Esaú y de su hermano Jacob, de la manera como salieron, cómo nacieron del vientre de su madre y cómo el Señor escogió al menor, al más débil, para que fuese señor del mayor, del más fuerte. Y de allí pudimos estudiar sobre la gracia soberana de Dios. Ahora vamos a continuar en capítulo 27. Y no lo voy a leer todo al inicio, sino que vamos a ir conmigo, lo vamos a ir escarbando. Pero entonces, porfa, manténlo ahí abierto para que vayamos yendo por la historia. Chicos y chicas, necesito ayuda. Necesito empezar con ustedes, con la parte más importante de esta historia. Entonces, yo le he llamado, para mí el tema aquí, en esta historia que vamos a ver, es la gracia de Dios otra vez. Hace 2 semanas vimos que era la gracia soberana. Entonces, empecemos por recordar qué era esa palabra gracia, qué significa. Les hice una ilustración, ¿se acuerdan? Era un velero que tenía, ¿qué? Vela, y que tenía, ¿qué? Ancla. Y que en momentos de tormenta o en momentos de necesitar moverse, la vela nos ayudaba a movernos, nos guiaba con el viento hacia cierta dirección. Pero también en tiempos de dificultad, el ancla se tiraba para mantenernos firmes en medio de la tormenta o dificultad. Y eso era una ilustración de cómo funcionan las vidas nuestras siendo guiadas por la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas, es la que nos guía para ir en cierta dirección, y es la gracia de Dios la que nos sostiene cuando estamos en momentos difíciles. Entonces piensa en esa palabra, gracia. ¿Qué significa? ¿Y qué adjetivo le estoy poniendo allí? ¿Qué palabra a la par le estoy poniendo allí? La semana anterior era soberana. Eso quiere decir que viene de un señor, de un rey, de alguien que está en gobierno. Él escoge cómo la da, él escoge a quien la da. Pero ahora es, ¿cuál? Confiable. Entonces piensa de nuevo en ese velero, como si nosotros estuviéramos montados en ese velero. Y ese velero es como nuestra vida. Y es la gracia de Dios la que lleva nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esa palabra confiable? Que mientras vivimos nuestras vidas podemos confiar en ella. En cómo Dios la da, en qué proporción la da y para qué la da. Entonces, gracia significa, ahora aprende esto es lo más importante. Gracia significa 2 palabras.
favor. ¿De quién? Necesito ayuda. ¿De quién es el favor? Easy. De Dios. ¿Para quién? Otra ayuda. Para nosotros. Favor de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué es un favor? ¿A qué le llamamos un favor? Aquí tengo una persona, piensa en una persona y aquí hay otra y esta persona le va a hacer un favor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me ayudan? Que lo ayuda y sinónimos, lo ayuda, lo apoya, ¿verdad? Lo sostiene, lo guía, ¿sí? Entonces, favor es esa acción de Dios, la gracia es un favor de Dios, es esa inclinación, esa disposición de Dios. Es Dios quiere estar por nosotros, hacia nosotros. Es ese despliegue de Dios de ser positivo hacia nosotros, de estar buscando para poder estar por nosotros, para nosotros, ese favor. La segunda palabra que describe gracia es inmerecida. Favor inmerecido de Dios para nosotros. ¿Qué es inmerecido? Necesito ayuda. ¿Qué significa inmerecido? Que no nos lo merecemos. Que no debiéramos de ¿qué? No debiéramos de recibirlo. Que más bien lo correcto sería que se lo den a alguien más, a alguien que sí se lo merezca, pero no a nosotros. No podríamos contar con ello, no podríamos ni siquiera esperarlo. Eso es inmerecido. Entonces, estas ganas de Dios, esta disposición de Dios, es un favor inmerecido de Dios nuestro Creador por nosotros los pecadores. La mayor expresión en la Biblia dice que fue Cristo, la mayor expresión de esa gracia. Entonces ahora piensen en esto, estoy en el barco, esa es mi vida, la gracia me da guía como si fuera la vela, la gracia es el ancla también que me sostiene en momentos de dificultad, y entonces este apoyo, este despliegue, esta gracia soberana es algo que no me merezco, pero es algo que constantemente estoy recibiendo en mi vida. Y si tú eres un creyente o una creyente, no importa la edad, en Jesucristo y en su obra en la cruz, también funciona en tu vida también. Y puedes confiar en ello. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Por qué este tema hoy? Mira la historia. Esta es la historia ahora. Hace 2 semanas, en el capítulo anterior, dice que nacen los 2 hijos del matrimonio de Isaac y de Rebeca. Ahora parece que este capítulo hace una pausa, ya no es cronológico. Este capítulo hace una pausa, es como un interludio. No sé si levanten la mano los que han ido al cine. A ver, ¿quién ha ido al cine aquí? Ah, muy bien, no ha ido al cine. Ay, no llego al cine. Usted fue al cine, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me contaba mi mamá, si no me equivoco, que cuando era joven, o mis papás me contaban, creo que es de ellos que lo escuché, que en el tiempo de ellos, cuando iban al cine, había un interludio. Eso quiere decir que la película avanzaba y de pronto hacía una pausa, la gente se iba a tomar un cafecito, a tomarse una coca y luego volvía a la segunda parte de la película. Este capítulo es como eso, como una pausa. No se pueden ir a tomar cafecitos ni nada, pero lo que quiere decir es que hace una pausa y recuerda algo. Y recuerda algo porque Jacob, el próximo capítulo, se va a jalar una torta enorme. Jacob va a engañar con tal de conseguir la gracia de Dios en su vida. Esta gracia de Dios está compuesta por las bendiciones de Dios para con nosotros, las promesas de bendición. Pero Jacob no se quiere esperar y entonces en el capítulo 27, la próxima semana, él va a ir a producir esa bendición porque tiene miedo de perderla y va a ir a producirla. Pero el capítulo de hoy nos enseña lo que él debió de saber, que las bendiciones, las promesas de Dios no se producen, se esperan. Cuando Dios tiene una promesa para nosotros, la esperamos, que Él la cumpla. Y de ahí viene nuestra primera idea. Nuestra primera idea es que Dios es confiable para cumplir sus promesas de bendición. Dentro de la gracia de Dios hay una serie de promesas de Dios para con respecto a nuestras vidas. Isaac tiene promesas de bendición. Ahora mira cómo actúa en la historia, ¿verdad? Entonces lo primero que nos dice el texto es de que hay una sequía. Isaac, el bendito de Dios,
sufre una sequía. Mira el versículo 1, dice, hubo hambre en la tierra. Estamos hablando de un lugar árido, de un lugar desértico, no hay agua, es pastor, tiene ovejas, tiene ganado, tiene gente y no hay agua. Entonces esto es un gran problema, es un problema contra la vida, están en peligro. Entonces lo que dice es de que en la providencia de Dios, Dios le proveyó una sequía a Isaac. La providencia de Dios es todo eso que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Y necesitamos reconocer que si a Isaac le viene una sequía, si por ejemplo a Rebeca le vino una esterilidad, eso quiere decir que en la providencia de Dios hay dificultades. No es cierto que el cristiano exitoso y buenísimo no pasa por dificultades. Eso es una mentira. El cristiano exitoso pasa por dificultades, porque está en el marco de la providencia de Dios. Y las dificultades no son para hundir, son oportunidades que Dios usa para hacernos más fuertes y para glorificarte y lograr sus propósitos. Dios no logra sus propósitos solamente por medio de nuestras buenas acciones, también hasta con nuestros errores logra sus propósitos. Entonces Isaac está ahí, y entonces ve la sequía y se va para Egipto. Y cuando va de camino a Egipto, en ese tiempo, cuando alguien tenía problemas de sequía, se iba para Egipto. Lo hizo su papá. Pero lo que hace es que se va para Egipto y entonces para en un lugar que era el lugar de los filisteos, que era como la ruta más cercana, y entonces para en Gerar, un lugar que se llamaba Gerar. Y era una ciudad real, era la zona de los filisteos. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? No, de Sansón, no, de Goliat. De Goliat y de David. El ejército enemigo se llamaban ¿cómo? Los filisteos. Entonces él, muchos años antes de David y antes de Goliat, ya existían los filisteos, eran cananeos. Y esa era la ruta más cercana para ir a Egipto. Entonces pasa por allí para en Gerar, pero es la ciudad real. Es donde vive el rey y dice que se llama Abimelech. Entonces de pronto Dios se le aparece a Isaac. Dios le habla a Isaac. Cuando eso pasa en la Biblia se llama una teofanía. Eso es como una visión profética que él tiene. Es como un monólogo. Dios hablando con él. Y entonces Isaac habla de lo que Dios le está diciendo. Y entonces Dios le promete bendición. Es la primera vez que Dios le habla a Isaac. Es la primera vez. Y le dice, le da un mandato y le da una promesa de bendición. Y le dice que lo bendice si obedece ¿qué? El mandato. Le dice, quédese aquí, quédese viviendo aquí. Solo un momento, está en tierra extraña, es un extranjero. Y en esos tiempos maltrataban mucho a los extranjeros, no los trataban bien. Está en sequía y Dios le pide que se quede ahí, que no vaya donde está todo verde y todo bonito en Egipto, que se quede allí. Pero que le promete que ¿qué? Lo va a bendecir. Mira cómo describe la bendición. Está en el versículo 3. Y dice, recibe en esta tierra y yo estaré contigo y te voy a bendecir. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Qué le está diciendo Dios? Le está haciendo promesas de bendición para él. Promesas de bendición. Gracia confiable. ¿Puede él confiar en Dios? ¿En que él va a cumplir esas promesas? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Podemos ahí nosotros confiar en las promesas de bendición que él tiene para con nosotros? ¿Qué piensan? Sí, sí podemos confiar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la bendición, gente, está condicionada. Le dice, pero tiene que quedarse. Y tiene que obedecer, tiene que confiar. ¿Quiere la bendición? Le dice, necesita confiar. Si está feo, está caluroso, está seco, no hay agua, quédese y yo voy a estar con usted. Entonces, la bendición está condicionada. Ahora, nada más les recuerdo algo. Sí, él tiene que obedecer y Dios lo va a bendecir. Pero, ¿quién da la capacidad, según la Biblia, de que nosotros podamos obedecer? Dice que Dios nos da la capacidad de obedecer. Si fuera por usted o por mí, no obedeceríamos.
la obediencia sería muy chiquitita. Pero dice que Dios nos habilita, es por gracia de ese favor, una parte de ese favor inmerecido que habilita al ser a poder obedecer. Si Isaac puede obedecer es porque la gracia de Dios lo empuja a obedecer, lo habilita a obedecer. Todo es por gracia, hasta nuestra obediencia. Entonces no es por mérito, es porque Dios está en su vida y lo ayuda, presente y lo ayuda a obedecer. Ahora, en versículo 6 dice, ve ahí, dice, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué quiere decir? Obedeció, ¿verdad? Dice que confió en la gracia de Dios trabajando en su vida, ¿verdad? Él obedeció, pero hubo un problema, un incidente, algo peligroso. Él nota que en la ciudad de Gerar, él llega con su esposa Rebeca. Y parece que su esposa Rebeca era una mujer muy bella. Y describe que los hombres de la ciudad empiezan a interesarse en Rebeca, su esposa. No dice que hicieron, no, pero él lo siente. E inmediatamente él percibe peligro, ya sea acoso, ya sea algo, y él entonces toma una decisión. Inmediatamente se presenta y le dice a todo el mundo de que esta es su hermana. Y el texto nos dice, Moisés, que es el que escribió el libro, nos dice la razón por qué lo hizo. Y dice en el versículo, vamos a ver si me ayudan a buscarlo. Sí, aquí está. Versículo 7. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana. Dijo, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es hermosa en apariencia. Entonces, una pregunta. ¿Qué significa? Dice que temió, ¿verdad? Tuvo temor. Pero vamos de nuevo al versículo de la promesa. Dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te voy a decir. Yo estaré contigo y te voy a bendecir. A ti y a tu descendencia daré todas las tierras y confirmaré contigo el juramento. Le promete descendencia. Le promete descendencia, le promete presencia, le promete prosperidad donde esté. Entonces la pregunta es, ¿no era Dios capaz y poderoso para encargarse de la situación con estos hombres? ¿No era Dios capaz de ayudarle a manejar esa potencial problema o peligro? Pero no era suficiente la promesa de bendición que tenía. Entonces parece que disminuye su seguridad en lo que Dios le promete. Parece que disminuye su capacidad de confiar que Dios puede cumplir por sí solito la promesa que le hizo. Entonces lo que vemos allí es el temor. ¿Y saben qué es el producto de dejar que el temor funcione y que tome control? Y lo que él hace es engañar. Y lo que hace es mentir. Y no es una mentira blanca como algunos le llaman a las mentiras, que hay mentiras buenas y mentiras malas. En la Biblia todo pecado es pecado contra Dios y la paga es muerte. En Cristo, cuando pecamos todavía contra el Señor, la consecuencia es quiebre de comunión con Dios. No perdemos nuestra salvación, pero la comunión con Dios se estropea. Tiene consecuencias el pecado. No existe eso de mentiras pequeñas y pecados pequeños y pecados grandes. Existe la palabra pecado y separa de Dios, ofende a Dios y debiéramos de odiarlos todos. Entonces, ¿saben? El temor lo que hace es que dice cosas que no son verdad. Cuando tenemos miedo, pon atención a lo que el miedo dice, cómo habla. Y te vas a dar cuenta que si te vas a la Biblia a tratar de analizar, estudiar ese temor frente a lo que dice la Biblia, vas a encontrar algún aspecto de mentira en ese temor. Los creyentes cuando tenemos miedo, los cristianos cuando tenemos miedo, tenemos que ir a la Biblia a ver qué dice Dios sobre lo que ese temor nos está diciendo.
¿Tiene sentido? Por ejemplo, si yo estuviera en mi casa y si yo de pronto todo está oscuro y todo está oscurísimo y de pronto escucho un ruido muy raro y tengo temor y tengo miedo, lo primero que tengo que hacer es ¿qué sé yo sobre mi Dios? ¿Qué sé yo sobre mi Dios? Y si tengo que ir a la Biblia, me voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de cómo es mi Dios? Y ahí, gente, van a encontrar cosas que les van a ayudar a no temer. Entonces, muy bien, él tiene temor y entonces engaña. Pero el rey se da cuenta. El rey viene y lo confronta. ¿Saben cómo se da cuenta? Porque el rey sale de su balcón y ve por la ventana. Eso es en la providencia de Dios. Y se da cuenta por allí que está Isaac y está Rebeca y los dos están riendo. Engañamos a todo el mundo. Nadie se dio cuenta. Y dice que se ríen. Se ríen. Mira, no estoy mintiendo. ¿Verdad? ¿Dónde dice? Dice, y sucedió que después de haber estado, en el versículo 8, allí largo tiempo, Abimelech, ¿verdad?, por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. ¿Dónde dice lo de la risa? Por ahí anda. Luego se los traigo. Entonces, dice que se estaban riendo y que se estaban como gozando. Además, estaban acariciando y seguro dijo, esos abracitos no son de hermano, ¿verdad? Y entonces inmediatamente él condiciona de que aquí hay una mentira, ahí hay un engaño, ¿verdad? Entonces, inmediatamente el rey lo confronta y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has mentido? ¿Por qué mentiste? Te hemos tratado bien, ¿por qué nos mientes? Alguien pudo haberla tomado como esposa, alguien pudo haber hecho eso y nos hubiera traído gran pecado contra Dios. Y hoy menciona a Dios. Este era un señor no creyente, un señor que hacía cosas muy feas. Toda su gente eran paganos, era gente que no amaba a Dios, pero tenían temor de Dios. Sabía que existía y le tenían temor. Y entonces lo regañan. ¿Saben? Una persona que no cree en Dios regañando a uno que sí cree en Dios, porque no está haciendo lo que Dios pide, esté haciendo. ¡Qué vergüenza! ¿No les parece? Entonces, allí sigue la historia, ¿verdad? Y sigue explicando cómo el rey descubre la mentira de Isaac. Entonces, ahora, la explicación es, nosotros no nos va a pasar eso si lo que hacemos es, ¿qué? Confiar en que Él es capaz, que Él es poderoso para cumplir lo que promete. No tenemos que ayudarle, no tenemos que producir el cumplimiento de sus promesas, no debiéramos de temer. Dios, podemos confiar en Él, de que Él asegura y cumple cada uno de sus promesas. Ahora yo les hago una pregunta, como cristianos, ¿cómo hacemos para no tratar de producir las bendiciones de Dios, para no tener temor? Entonces, lo primero que les dije es importante, primero entender qué hace el temor. No dice toda la verdad. Y necesitamos poder analizar el temor y contrastarlo contra lo que dice la Escritura. Y a veces necesitamos ayuda para hacer eso. Lo segundo que podemos hacer es enfocarnos en nuestra adoración a Dios. ¿Saben? Cuando estamos enfocados en vivir como adoradores de Dios, tener un corazón de adorador. ¿Saben? Todos los días vemos a personas que se suben aquí los domingos y nos dirigen en adoración. Y alguien podría pensar que esos son los del departamento de adoradores de la iglesia. Pero en realidad no. Adoradores somos todos los que estamos aquí. Un cristiano, un creyente, si tiene una relación íntima con Dios, con su espíritu, vive para adorar a Dios. Esa es la labor primaria, para eso nos crearon. Lo estudiamos en Génesis 3, del 1 al 3. Creados para adorar a Dios, creados para servir a Dios, creados para servirle y adorarle reflejando su carácter, en dependencia de Él. ¿Se acuerdan? Así es como nos crearon, pero el pecado afecta esa capacidad. Pero entonces aquí, lo primero que tenemos que acordarnos es que si estamos montados en este barco que es la vida, con la gracia de una soberana guiándonos, ustedes y yo necesitamos tener un corazón de adorador, que hago todo para la adoración de Dios. Busco que todo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que quiero hacer, lo que voy a comprar, cómo voy a vivir, dónde voy a ir o dónde no voy a ir,
lo que sea, hago lo que traiga adoración a Dios. Y eso empieza con siendo un adorador consistente, disciplinado en la adoración personal. Cuando empieza el día adorando a Dios. Cuando termina el día adorando a Dios. En la devoción personal diaria, leyendo y meditando su Biblia diariamente, orando al Padre, empezando el día orando con el Padre, terminando el día orando con el Padre. En la adoración constante y firme y disciplinada familiar, como familias, orando leyendo con la familia se sienta, si es diariamente o al menos muchos de los días entre semana, desde chiquititos los acostumbramos y estamos promocionando que adoremos juntos como familia, en la adoración como iglesia y como cuerpo local. ¿Sabe? Entonces nos acostumbramos que el domingo es el único lugar, el único tiempo que tengo para adorar juntos. Y adoro con mis hermanos en las distintas maneras en que lo adoramos. Mis hermanos, ustedes y yo, si caminamos con sinceridad, con una adoración genuina y constante e íntima, entonces estamos preparados para poder reconocer y no tratar de producir las promesas de Dios. Su gracia es confiable y podemos confiar. La segunda idea que está allí va del 12 en adelante. Y del 12 en adelante vamos a ver esa segunda idea. Que dice que Dios siempre cumple sus promesas de bendición. Vean conmigo cómo la cumple en esta historia. En el 12 dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. Versículo 12. Dice que lo bendijo, lo prosperó. Dios cumplió su promesa de bendecirlo. Pero vemos, dice que de cada semilla que él plantó, 100 frutos recogió. ¿Tiene sentido? Eso es mental. Por cada semillita que él puso, 100 recogió. Si puso 100,000, multiplique por 100 y eso es lo que él recogió. Esa es la bendición en un tiempo de sequía, sin agua, en un lugar como extranjero, sin recursos. Y dice que Dios lo prosperó. Dice que tenía ovejas, vacas, muchos siervos. Pero hubo un problema, segundo problema. La gente local tiene envidia. Ellos ven que Isaac ama a Dios, adora a Dios, pero que también lo está prosperando materialmente. El único que posiblemente en medio de la zona árida producía un montón de productos y empiezan a tener envidia. Y dice que tienen tanta envidia que lo empiezan a molestar y lo empiezan a molestar. Bullying posiblemente, lo empiezan a maltratar. Y entonces interviene el rey y le dice, hey, necesitas irte. Necesitas moverte de aquí porque te van a hacer daño. Y entonces el rey le pide que se vaya. Posiblemente ya no lo podía proteger más y le pide que se retire. Bueno, él se retira a otra sección y empieza a cavar pozos. ¿Saben qué es un pozo? Chicos, necesito a alguien que me explique qué es un pozo. ¿Qué es un pozo? ¿Ok? Donde sale agua y agua que es potable. Muy importante. Otro chico o chica que me ayude. ¿Por qué es importante en una sequía hacer pozos? ¿Por qué es importante tener agua potable cuando hay sequía? ¿Cómo? No, nadie. Sí, adelante, David. Porque sería el único lugar donde hay agua y podemos, ¿qué? Tomarnos el agua y le podemos dar al ganado el agua. Entonces dice el texto que él empieza a cavar pozos y los pozos empiezan a emanar agua. Vean el versículo 12, el 13. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Y porque tenía rebaños de ovejas, vacas. El 15. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, los filisteos los llenaron de tierra. Vean qué mala gente. O sea, si le quitaban los pozos, le quitaban el agua para su familia y el agua era peligroso lo que estaban haciendo. Pero dice, entonces Abimelech en el 16 le dijo, Isaac, vete de aquí. En el 17 Isaac se fue de allí, acampó en Gerar, en el valle de Gerar,
y se estableció. En el 18, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados, y estos pozos, y les puso los mismos nombres de los pozos del papá, por lo tanto pasaban a ser de su propiedad. Cuando alguien hacía un pozo y le ponía nombre, eso era como un acto legal de apropiarse del pozo. Entonces, pozo que cava, pozo que sale agua. Al punto que vean lo que sucede. En el 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron un pozo de agua viva. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje en el Nuevo Testamento cuando estaba Jesús a la par de un pozo, ¿verdad? Y que estaba la samaritana, y que ella viene y le dice que, ¿verdad? Está sacando agua y él le dice que, mujer, ¿me podrías dar un poco de agua? ¿Verdad? Y entonces ella le dice que, hey, usted es un judío, a una samaritana pidiéndole agua. Entonces al final él le dice, ay, si supieras con quién hablas, sabrías que yo te puedo dar un agua, y dice, un agua viva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí está usando las palabras agua viva, y Jesús usa las palabras agua viva. Lo que Jesús quiso decir es que viene una fuente de vida que nunca se acaba. Eso es lo que quiere decir cuando uno es un creyente. El Espíritu Santo le da a uno un poder para vivir. Es la gracia soberana trabajando que nunca se acaba y siempre está ahí trabajando. Entonces, aquí lo que quiere decir agua viva es que era un agua de un río, no de lo que se acumula en una parte del terreno, ¿verdad? Sino que hay una fuente principal, un río. Y ellos golpean el río subterráneo y emana el agua. Esa agua no se acababa. Iba a proveer, no importa la sequía, no dependía de la sequía. Lo que llamamos, digamos, en hidrología, yo estudié ingeniería civil, y lo que es el agua que está en la primera capa de la tierra se llama agua superficial. Si llueve mucho, usted hace un pocito y a los 2 metros ya tiene agua. Es agua superficial en la primera capa de la tierra. Pero si usted logra llegar a un manantial, entonces ahí usted tiene agua todo el resto del año. La primera se acaba cuando hay sequía. La segunda es permanente siempre. Entonces el agua de San José viene de manantiales, donde han cavado, tocado el manantial, subterráneos, ríos, y de ahí viene nuestra agua. Aquí sucede igual. Tienen un pozo, ven éxito, Dios lo prospera. Pero ¿qué pasa con los celosos? Empiezan a tener más envidia y entonces lo persiguen más. Entre más él es perseguido, él se aparta, él no batalla, él no devuelve, se va y sigue cavando. No les gusta y se vuelve a mover y sigue cavando sus pozos, y Dios lo prospera. Vemos a Isaac hacer, no retaliar, que quiere decir responder mal con mal. Él lo que hace es que evita, busca paz y hace lo que tiene que hacer, y Dios lo prospera. Mire el versículo 24. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, versículo 24, se le vuelve a aparecer y le dice lo siguiente. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre de Dios y plantó su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac otro pozo. Pregunta, ¿qué se hizo el temor de Isaac? ¿Para dónde se fue el temor de Isaac? El que lo hizo mentir y engañar. Se disipó, se fue, se acabó, se lo llevó a Dios, decidió confiar en Dios. Y mientras confió en Dios, Dios lo bendijo. Y lo que hizo fue buscar, confiar que Dios era poderoso para cumplir las promesas de bendición, que no tenía que engañar, que no tenía que producirlas. Simplemente esperar en el tiempo de Dios. Fue cavando pozos. Si lo perseguían y lo molestaban, se movía y evitaba el problema y seguía haciendo lo que creía era la voluntad de Dios, y lo hacía para la gloria de Dios. Y entonces Dios le confirma que han estado con él y que lo ha bendecido y que lo va a seguir bendiciendo. ¿Cuál es la reacción de él? Y dice que se puso a adorar. La reacción de él a la segunda
conversación con Dios. Adoración. Dice que hizo un altar y dice que proclamó el nombre de Dios. Adoración. Miren el versículo 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero principal. Vino con 2 hombres, el gran sabio de la ciudad, amigo del rey, y vino con el jefe de sus ejércitos, dice, y ficó el jefe de su ejército. Venía en son de paz. ¿Qué pasa? Isaac era el hombre más poderoso de la tierra. Se había vuelto el más fuerte. Claro, tenía la bendición de Dios y la prosperidad de Dios. Era el más poderoso, era el más rico, era el que más siervo tenía, era el que más ganado tenía, era el que más tierras tenía. Y ahora viene el rey Abimelech y dice, aquí mejor es hacer paz con él, para garantizarnos de que no vayamos a tener problemas entre nosotros. Y viene con una buena intención. Y lo que buscaba era hacer un trato con él para que no se perjudicaran mutuamente. Entonces, viene, se le acerca, pero ojo a la razón por la cual él quiere hacer paz y firmar un trato con él. Abimelech ha visto algo, ha reconocido algo. Mira lo que dice. Entonces Abimelech, en el 26, desde Gerar, con su consejero, en el 27, le dijo a Isaac, ¿por qué han venido a mí ustedes que me odian y que me han echado de entre ustedes? Y ellos le respondieron, vemos claramente que el Señor está contigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vieron al Señor cumplir? Sus promesas para Isaac. El no creyente se dio cuenta que Dios cumplió lo que le prometió a Isaac. El no creyente se dio cuenta que Isaac no era una persona normal. Por la manera que actuaba, no peleaba de vuelta, no retaliaba, no engañaba, ya dejó de engañar. Vivía confiando en Dios y en su provisión, agradecido con lo que tenía, trabajando para la gloria de Dios, adorando a Dios. Él ve algo raro en este hombre, y ve su poder y su prosperidad, y se dice que es porque Dios le cumplió su promesa de bendecirlo. Versículo 3 decía, yo estaré contigo. Versículo 4 le prometió, yo estoy contigo. En nuestro versículo dice, Dios te ha bendecido, eres el bendito de Dios. ¿Saben? Dios había cumplido su palabra en la vida de Isaac. Dios había cumplido, porque Él siempre cumple lo que promete. Él siempre cumple sus promesas de bendición. Ahora Abimelech le dice, hagamos paz. Yo quiero hacer paz con el que Dios ha bendecido. Y dice la palabra Jehová. Abimelech usa la palabra Jehová. Tú eres el bendito de Jehová. Tú estás siendo bendecido por Jehová. Hagamos paz. Inmediatamente hacen una cena, firman un trato y hacen paz entre los dos, Isaac y él. Miren lo que dice Proverbios para alguien que sigue y que vive en adoración a Dios. Te lo leo. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hacen que estén en paz con él. ¿Ves eso? Alguien que vive confiando en la soberanía de Dios, en la gracia confiable de Dios, esperando en el Señor, confiando en Él. Dice que hasta sus enemigos quieren estar en paz con Él. Ahora, un proverbio no es una promesa. Un proverbio es una generalidad. Normalmente sucede así, ¿verdad? Nunca hay que ver los proverbios como promesas. No son diseñados así. En la mayoría de los momentos sucede como dice el proverbio, ¿verdad? Muy bien, entonces pregunto, ¿ustedes y yo como cristianos podemos hacer lo mismo? ¿Podemos confiar en que Dios mantiene sus promesas? Sí, bueno, eso es lo que Jacob debió de haber hecho en el próximo capítulo. En vez de engañar, debió haberse esperado. No debió haber hecho el guisado. Rebeca, su mamá, no debió haberle aconsejado lo que le aconsejó.
engañar a su papá y engañar a su hermano y robarle a su hermano. Debieron de haber confiado, porque la gracia de Dios es confiable. ¿Tiene sentido? Se hubiera ahorrado un montón de problemas. Hoy Dios quiere que tú hagas lo mismo, que reconozcamos que las promesas de Dios para tu vida como creyente están seguras. Usted no tiene que producirlas, ni tiene que asegurarlas. Están allí. Dios con su poder las manifiesta y las distribuye de acuerdo a su soberanía y las da de acuerdo a su tiempo. Y no tenemos que estar en descontentamiento ni celando a otros porque tienen más o tienen menos. No, confiando en la gracia perfecta de Dios y cómo Él la distribuye. Muy bien. Vamos a concluir. Voy a hacer varias conclusiones. Lo primero que creo que debemos de concluir como creyentes de esta historia, yo diría, es que, mis hermanos, aunque no lo veamos bien, Dios nos ha bendecido mucho más de lo que necesitamos. Cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, vivimos una sobreabundancia de bendición de parte de Dios. Empieza con lo que podemos comer todos los días en la mañana y lo que podemos comer todos los días al mediodía y lo que comemos en la noche. Continúa con lo que nos podemos vestir todos los días, con que podemos respirar y podemos vivir. Continúa con tantas infinidad de cosas. Continúa con que podemos tener a tu mamá o a tu papá a tu lado, o tú puedes tener a tus hijos a tu lado, ¿verdad? Continúa con que podemos trabajar, con que podemos soñar, con que podemos tantas cosas. Continúa y se manifiesta principalmente con que hemos sido perdonados, con que ya Dios no vuelve a ver nuestros pecados pasados y espera en nosotros que vivamos para su gloria en adoración y nos dejemos ser transformados. No permitas volverte insensible de las bendiciones de Dios. Cuéntalas, agradécelas, vive agradecido y agradecido. Por las dificultades, agradécelas. Son oportunidades de Dios para manifestar su poder y para fortalecer tu fe. Número 2. La bendición es un compañero de la obediencia. Los creyentes estamos llamados a vivir en obediencia, tal y como lo hizo ¿quién? Isaac. Se dio cuenta de su error, aprendió la lección y se enrumbó. Se puso distancia entre él y su pecado. Puso paredes completas para no poder ser afectado por esos pecados más. Y empezó a confiar en la gracia soberana de Dios, en el poder del Evangelio trabajando en nosotros los creyentes. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Confiamos en que el poder del Evangelio está en nosotros y por gracia podemos obedecer. Y si nos caemos y pecamos, entonces venimos y le confesamos y le pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón y pedimos ayuda y cambiamos el rumbo. Eso es lo que hace un creyente en el Señor. Tercero, necesitamos batallar el temor. El temor es válido, entendible como algo humano, pero va en contra de un mandato de Dios. De hecho, 95 veces manda el Señor, no teman. 95 veces lo presenta no como una sugerencia, como una aseveración, un mandato que dice, no temas. Y en todos esos pasajes, normalmente los restos que dice es porque yo estoy en control y yo soy su Dios. Entonces necesitamos batallar, tomar decisiones por temor. Necesitamos analizar el temor, venir a orar mi temor al Señor, mi ansiedad y traérsela a Dios. Necesitamos pedir consejo y ser pastoreados alrededor de nuestros temores. Y no deberíamos de dejar, porque son actos de falta de fe en la soberanía de Dios. Entendibles, pero no son agradables a los ojos de Dios. Esperan que nosotros los traigamos y los trabajemos frente a Él. Cuarto, usted sabe, el mundo puede reconocer la presencia de Dios en los creyentes. No importa, un amiguito, una amiguita tuya, un amigo, una amiga tuya, un familiar, puede reconocer la presencia de Dios en tu vida, no necesariamente porque tienes prosperidad material, pero porque puede ver
la presencia en ti cuando pasas por momentos difíciles. Cuando pasas por las dificultades y te mantienes adorando a Dios. Cuando buscas la santidad, cuando buscas adorarlo y la gente pone atención. Quinta, tienes que recordarte de las promesas que Dios ha hecho de bendición para tu vida. ¿Cuáles promesas de bendición tiene el creyente hoy? Veamos 4. Voy a pedirle que veamos 4. La primera, le he llamado su presencia perseverante en nuestras vidas. Mira esas 2 palabras, su presencia, de que Él está allí en nuestras vidas. Y está, ¿qué? Perseverante. Hebreos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni nunca te, ¿qué? Desampararé. Esto es una promesa de Dios, que no necesitas hacer el mal, que no necesitas recurrir a cosas que no son de la voluntad de Dios, que podemos confiar en el Señor haciendo lo que le agrada, lo que le trae adoración, y Él siempre va a estar a nuestro lado. ¿Tiene sentido? Primera promesa que tienes en Cristo Jesús. Segunda, su persistente e inseparable amor. ¿Por qué uso persistente? Porque hay cosas que pueden hacernos sentir que no está cerca el amor de Dios. Estas cosas van a tratar de robar ese sentimiento de certeza y de cercanía del amor de Dios. Pero dice que no lo pueden. Dice Romanos 8:38-39, porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte de otros o la propia, dice que ni ángeles ni principados, ni la misma cosa de la vida, las cosas que pueden estar incluidas en esta vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando hemos creído el Evangelio, esa obra en la cruz por nosotros, lo que sucede es que esa es la mayor expresión de Dios, del amor de Dios por nosotros. Y dice que su Espíritu viene a vivir a nosotros. Y uno de los frutos que hace al vivir en nosotros es su amor, el amor de Cristo. Entonces podemos sentir el amor de Cristo, podemos experimentar el amor de Cristo y podemos darlo a otros. Promesa de un inseparable amor. Tercero, una gracia poderosa trabajando en la dificultad. 2 Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Los creyentes, en momentos de debilidad, tenemos la promesa de bendición, que la gracia de Dios va a estar trabajando en nosotros, el poder del Evangelio va a estar trabajando en nosotros y nos ayuda a pasar por la debilidad. Al punto que en otros versículos Pablo dice, no tengo problemas con las debilidades. Dice, entre más débil soy, más fuerte soy. Y deja de temer los momentos difíciles. Más bien los espera y los desea, porque es donde más Dios va a manifestar su poder. Cuarta promesa de bendición, muy despreciada por muchos de nosotros, y es la disciplina amorosa de Dios. Mira el versículo de Hebreos 12:6. Empieza con el 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora mira el versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, no produce gozo. Bueno, dice, sino tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados en la disciplina de Dios, por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿Saben? Dios disciplina. La palabra es usada en el Antiguo Testamento entre disciplina y castigo.
Y cuando estaba hablando de castigo, nosotros podemos tener una imagen tal vez mala de la palabra castigo, pero nada más recuérdate, este es un Dios perfecto. Estamos estudiando en el curso de teología todos los atributos de Dios. Se tienen que ver todos los atributos de Dios funcionando al mismo tiempo. No solo el de amor, también el de justicia. Él disciplina a los que ama. No te estoy diciendo que agarres todo lo malo que te pasa en tu vida y le llames que Dios me está castigando o te está disciplinando. No. Pero necesitas entender que eso funciona hoy. Y Dios todavía disciplina. Y cuando usted pueda reconocer que puede hacer disciplina lo que te esté pasando, arrepiéntete de todo corazón. Asegúrate que estás entendiendo la lección. Porque Dios disciplina al que ama, porque quiere producir frutos de justicia. Y eso es una promesa de Dios. Te va a disciplinar porque Él ama. Así que nos mantenemos por gracia obedeciendo. Cuando caemos, le pedimos perdón. Nos arrepentimos y venimos a Él. Pero también podemos asegurarnos de que Él va a cumplir y que cuando estamos débiles, Él va a mostrar poderosamente su gracia. Y también, mis hermanos, nada te va a separar del amor de Cristo. Eso va a estar presente siempre en tu vida. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana confirmamos una vez más en este texto, en esta historia que, Señor, no tenemos que recurrir a cómo el mundo soluciona los problemas, con represalias o con engaño, pero nos invitas en esta mañana con Isaac como ejemplo a poder vivir por fe. Señor, en esta iglesia nos has enseñado por medio de tu palabra que vivimos para Cristo, para vivirlo fielmente y que vivimos para proclamarlo fielmente a todas las naciones para la gloria de Dios. Señor, te pedimos, Padre, que puedas, producto de lo que nos has enseñado en esta mañana, podamos confiar en tu amor persistente, podamos confiar en tu gracia soberana, confiable y que trabaja en nuestras vidas. Podemos confiar, Padre, en que hasta la disciplina, Señor, la vas a usar para producir, hacer tus frutos en nuestras vidas. Padre, gracias porque eres un Dios confiable, real y poderoso. Gracias porque como creyentes tenemos promesas por las cuales podemos vivir y confiar que estarán allí presentes, siendo cumplidas en tu momento y a tu manera. Gracias por esta vida cristiana, esta vida genuina de fe que podemos proclamar para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.